todos a los asistentes en esta sesión de estudios psicoanalíticos. Nos dedicaremos a mirar la metáfora del amor, tercera parte, Fedro. Entonces, yo quiero hacer una introducción frente a lo que significó Fedro en el banquete. Y no voy a hablar de otra cosa, sino que voy a leer, si me lo permiten, pues me gustaría leerles esta parte. Fedro, según me lo refirió, hablando de Eros, que venían hablando de Eros en el banquete y desde principio a fin, el amor. Entonces, Eros es un gran dios, muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres por mil razones, sobre todo por su ancianidad, porque es el más anciano de los dioses. La prueba es que no tiene padre ni madre, ningún poeta ni prosador se los ha atribuido. Según Hesiodo, el caos existió al principio y enseguida apareció la tierra con su vasto seno, base eterna e inquebrantable de todas las cosas y de Eros. Hesiodo, por consiguiente, hace que al caos suceda en la tierra y Eros. Parménides habla así de su origen. Eros es el primer dios que fue concebido. Acusilao ha seguido la opinión de Hesiodo. Así pues, están de acuerdo que Eros es el más antiguo de los dioses todos. También es de todos ellos el que más bien hacia los hombres, porque no conozco mayor ventaja para un joven que tener un amante virtuoso, ni para un amante que el amar a un objeto virtuoso. Nacimiento, honores, riquezas, nada puede como el amor inspirar al hombre lo que necesita para vivir honradamente. Quiero decir, la vergüenza del mal y la emulación del bien. Sin estas dos cosas es imposible que un particular o un estado haga nunca nada bello ni grande. Me atrevo a decir que si un hombre que ama hubiese cometido una mala acción o sufrido un ultraje sin rechazarlo, más vergüenza le causaría presentarse ante la persona que ama que ante su padre, su pariente o ante cualquier otro. Bueno, aquí quiero seguir un poco. Em, No trataron así a Orfeo, Eagro, sino que le arrojaron al Hades, sin concederle lo que le pedía. Bueno, aquí están hablando de como la leyenda o el mito de Orfeo y Eurídice. Pues sabemos que Orfeo bajó hasta los infiernos, durmió a todos el Hades con su flauta o con su lira y no pudo rescatar a su amada porque, bueno, según eso, los dioses le tendieron una trampa y era un fantasma eh, eh, que lo estaba persiguiendo para sacar, para que en cuerpo de ese fantasma Orfeo pudiera sacar a Eurídice. Entonces aquí también habla Fedro de esa gran tragedia, porque es una tragedia. En nombre del amor, los dioses castigan a Orfeo por voltearse y no tener confianza en ellos y por voltearse y mirar hacia atrás y entonces se la traga al infierno y bueno, de eso es lo que habla Fedro en esta parte. Entonces, así quiero como dar introducción a esta sesión, a este encuentro de estudios psicoanalíticos. No sé si alguien quiere decir algo. Pues yo digo que el teléfono me acaba de anunciar que en 30 segundos se apaga porque estaba la batería vacía, a pesar de que está conectado al enchufe, hermano. Qué Y está cagada, allá. ay, fue madre. Bueno, y sí, y entonces, sigamos ahí. Bueno, se fue
Beto todavía está ahí. Bueno, Bueno, yo aprovecho el sí. comentario que hace como respecto de los dioses, porque francamente lo que más me capturó de como de esta sesión es un comentario que hace Lacan en relación a los tres registros, y es que voy a leer el fragmento, a ver si lo logro encontrar. Es muy interesante porque aquí Lacan sostiene una posición muy interesante, en la que quizás no sé si lo real sea lo mismo que va a ser como más adelante, a la altura, por ejemplo, del seminario 23, pero al menos él ya está mostrando cómo aquí, en sus tres registros, hay que contar con cosas, por ejemplo, como los dioses, y eso me parece muy interesante. A propósito de eso, entonces está como este pasaje, y es: no les daré con este motivo una lección sobre lo sagrado. Esto es en la página 55 de la edición de Paidós. 55. Los últimos dos párrafos. Sí. No les daré con este motivo una lección sobre lo sagrado. Me bastará con examinar algunas fórmulas sobre el tema. Los dioses, en la medida en que para nosotros existen en el registro que nos sirve para avanzar en nuestra experiencia, si es esto que nuestras tres categorías no son de alguna utilidad. Los dioses, no hay la menor duda, son un modo de revelación de lo real. Es muy interesante porque si uno capta, digamos, de esta manera el asunto de los dioses, todos los textos digamos, de la antigüedad, por ejemplo, los textos griegos tienen una connotación completamente diferente, que es un poco, por ejemplo, lo que hace Freud al utilizar el recurso del mito griego para dar cuenta como de otras cosas. Entonces me parece muy interesante cómo, al parecer, y hay otro fragmento que ahorita buscaré para también compartirlo, hay algo de los dioses que tiene que ver justamente con una especie de chispazo o de aparición que señala algo, un asunto que tiene que ver con algo como factible, pero que no comporta ningún tipo de objeto o de sustancia como tal. O sea, no hay por decirlo así, más allá, por ejemplo, el relato de Eros, algo tangible que podamos agarrar como Eros, por decirlo como así. Bueno, eso era lo que iba a comentar hasta ahí. Sí, Andrés, es interesante porque ese fragmento también, cuando lo leí, me llamó mucho la atención. Los dioses son parte de lo real, escribí ahí al lado, eh, y es pues como el amor, ¿sí? Lo que hace en el banquete es hablar, elogiar, ya hemos dicho en otras ocasiones del elogio, pero lo importante es que, bueno, haciendo parte de lo real, no permitiendo simbolizar, sino que es parte como de lo exterior que uno, pues, o quien se enamora, o quien ama, o quien está en análisis, tiene que integrarlo al mundo simbólico y entenderlo, porque fuera de lo real, yo creo que no hay ninguna oportunidad de entender, sino que es por vía de lo simbólico que se comprende lo real. Por eso los dioses, inclusive pensaba yo en este momento que es un terremoto, o por ejemplo un maremoto, para hablar de Poseidón, que es el dios de los mares, y seguramente los griegos en su momento le atribuían un maremoto a la furia del dios Poseidón. Pero eso es algo que no se puede simbolizar sino a partir de comprender que, no, es que es un maremoto, ¿sí? Y hay una teoría y una cosa científica ahí que lo corrobora y que nos lo explica, pero en sí, eso, si no lo hubiéramos entendido, es parte de lo real, es algo que, bueno, es parte de la naturaleza, es parte de como que no logramos atraparlo, sino metiéndolo en el mundo simbólico.
Y cuando dicen, bueno, cuando nos referimos al amor, también es por eso el gran problema inclusive los poetas lo hacen mejor explicándolo y hablándolo. Pero, por ejemplo, en las personas dicen, pues, ¿y qué es el amor? Es que yo no sé, yo lo quiero a usted o la quiero a usted, pero yo no la amo. Pero entonces ahí el amor entra en un registro que pues evidentemente es de lo real porque no se deja explicar o no se deja atrapar tan fácilmente. Es interesante esa parte de registro y sí. Sí, sí, es que a propósito de eso, de hecho en el siguiente párrafo Lacan retoma algo de Hegel que es como con relación, voy a leerlo, con respecto a la noción del Dios como el sumum de la revelación de Numen, como resplandor y aparición. Esto es algo fundamental, reales. Y ahí pues va a empezar a hacer un comentario acerca de, digamos, esa transición que hay en el cristianismo que tiene que ver mucho con lo que usted está señalando respecto al lenguaje, y es que ya Dios pasa a ser representado es a través del logos. Entonces, continúo. El mecanismo de la revelación cristiana se encuentra indiscutiblemente en la vía que tiende a reducirla y en última instancia a abolirla. En efecto, tiende a desplazar al Dios de esta revelación como el dogma hacia el verbo, el logos. Dicho de otro modo, se encuentra en un camino paralelo al que sigue el filósofo, en la medida que su fatalidad es negar a los dioses. Y como última acotación, este párrafo que sigue y es aquellas revelaciones con las que el hombre se encontraba hasta entonces en lo real, como por ejemplo dice usted que en el maremoto hay algo de lo real que está implicado, y por eso también decía ahorita que quizás esto tenga que ver mucho con la consideración de real que tiene Lacan a esta altura de su enseñanza, porque aquí, por ejemplo, lo real sí parece que tiene que ver con algo de lo efectivo, más que con lo que, por ejemplo, él va a pensar más adelante, que tiene que ver como con lo imposible, pero que de todas maneras quizás no lo excluye, pienso yo. Sería muy interesante, por ejemplo, a partir de lo que vamos encontrando en lo real acá, plantearnos qué es lo real para Lacan, por ejemplo, a la altura de este seminario, sería como algo muy interesante. Entonces, bueno, continúo con el párrafo y es aquellas revelaciones con las que el hombre se encontraba entonces en lo real donde lo que se revela es, por otra parte, real, gracias a lo real que lo desplaza, las buscará en el logos, es decir, en el plano de una articulación significante. Y eso yo creo que ya como propiamente en el campo del psicoanálisis es lo que nos compete y lo que nos interesa y a lo que podemos tener pues como acceso. Sí, Andrés, ahorita pensaba que es que el, el psicoanálisis y el analista no trabajan con lo real, aunque sí es algo que siempre insiste, pero se trabaja más desde el plano simbólico y desde el plano de la articulación significante, como lo dice Lacan aquí, porque pues, no podríamos hacer un análisis desde lo real. Aquí también quiero hacer un comentario que me surge a partir de lo que dice Lacan en cuanto al cristianismo, la revelación cristiana. Eh, eh, Hay un guerrero que se llamó, bueno, el cristianismo eh, surge a partir como de una cruzada, de una batalla, y se me escapa el nombre en este momento, a ver, me escapa el nombre en este momento de este guerrero que vio, algunos dicen que fue en un sueño, otros dicen que fue el producto de una revelación, y bueno, vio la cruz. Constantino. Constantino, entonces hace, a partir de este sueño, de esta revelación,
va a la batalla, la gana y comienza a introducir el cristianismo en lo que significaba el politeísmo en la antigua Grecia y en Roma también. Entonces, aquí me parece fundamental mirar cómo se le trata de dar palabra a lo real, es decir, o inclusive con el amor, estamos hablando también del amor, darle palabra a lo real y siempre he hablado de esto y es que los griegos eran los mejores, eran los expertos para explicar en la humanidad, por ejemplo, la muerte. La muerte en los griegos se explica por medio de el Hades y por medio de todo lo que significaba qué pasa después de morir, qué pasa en esa transición cuando el cristianismo nos dice que, bueno, hay como una espera o una, esto se llama como la resucitación y cómo ellos, bueno, el cristianismo piensa que, bueno, inclusive hay una confusión, es decir, uno no sabe para dónde va. Por ejemplo, en la Divina Comedia se escribieron los 9 círculos del infierno, pero eso fue mucho más adelante a lo que me estoy refiriendo de los griegos. Los griegos, por ejemplo, Caronte era el barquero que veía, bueno, recibía las almas que acaban de morir y a él los griegos le ponían a los muertos una moneda debajo de la lengua para pagarle a Caronte, para que siempre toda la humanidad va al infierno. Lo dice el mismo cristianismo con la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por, bueno, me ayuda ahí Andrés con esa oración, se la sabe. Descendió a los infiernos, sí, dice la oración. Descendió a los infiernos. Y padeció bajo el poder de Poncio Pilato, etcétera. Sí. Al tercer día resucitó entre los muertos y está, bueno, ahí entonces como que el mismo Jesús fue al infierno. Entonces, no solamente estoy hablando del infierno. Por ejemplo, hablar de el amor del sexo con el mito de Teseo y el Minotauro. Y Ariana que tuvo que ayudar a Teseo para que saliera como de ese laberinto. Entonces, los griegos lo tenían muy bien explicado, ese real, es decir, los griegos podían hacer muy bien el trabajo con ese real. El cristianismo nos deja como en el aire. Yo le preguntaba a la gente, ¿usted qué cree que pasa después de que muere? Me dice, no, es que pues yo no sé, pues voy al cielo, o de dónde fue el origen, según la Biblia, del ser humano, ¿no? Es que fue Adán y Eva los primeros, entonces de ahí la descendencia, entonces como que el cristianismo inclusive deja un hueco, deja algo, una alianza ahí como que no se puede salvar porque como que nos deja un poco perdidos. Y ese hueco representa lo real, es decir, lo que no se puede explicar, lo que no podemos simbolizar. Bueno, en ese sentido me parece además muy interesante señalar, yo tengo que diferir con algo de pronto de lo que dijo ahorita, justamente por esto que dice ahora, y es que de repente en un análisis no podemos trabajar como con lo real directamente, digamos, concuerdo en que no se puede trabajar con lo real, quizás con lo real que entendía, por ejemplo, Lacan acá,
o Sí, digamos con lo que se podía deducir de lo real de Lacan en esa lectura. Por eso planteaba quizás ahorita esa pregunta de qué será lo que entiende Lacan de lo aquí por lo real. real, ¿cierto? Porque de repente, por ejemplo, si lo real es lo imposible, cuando el silencio se presentifica en una sesión, ahí se cuenta con lo real, hay algo lo indecible que no está de repente pasando efectivamente por las palabras, sino que hay, por ejemplo, algunos silencios que producen cosas. Digamos, creo que el ejemplo más representativo es el silencio de un analista que produce como la asociación libre, más allá de en ocasiones es una pregunta que seguida del silencio simplemente lo que produce es el despliegue de la cadena significante, etcétera. Pero de alguna manera, si no se cuenta con ese real, con que hay algo de lo indecible, pienso yo, o sea, si nos aplicamente sobre lo simbólico, pasaría eso que de repente señala Freud, y es que pues como el inconsciente sigue produciendo cosas, pues seguiríamos interpretando al infinito toda esta suerte de pequeños dioses que nos pueda tirar, pues como de indicios de algo, sí, de lo real. Digamos, en ese sentido, a propósito de lo que usted dice al final, claro, hay algo de lo real que en tanto es lo imposible, es un límite, y pues con el límite sé que nos topamos todo el tiempo. Y creo que en la medida en la que esos límites aparecen una y otra vez, el límite del sentido, por ejemplo, que usted señala en relación a la religión, y que probablemente tanto en el cristianismo como en la religión de cada quien, como en su propio mito, eso tiene un límite hasta donde eso los alcanza a explicar, pero ahí donde ya no explica es donde empieza realmente el trabajo. ¿Y usted por qué es así? Si de repente, establecidas todas estas cosas que usted ha dicho, no alcanza para dar cuenta de lo que usted es, entonces. Entonces me parece muy interesante porque justamente ahí lo real va apareciendo como, así como un destello opaco, porque realmente no hay nada. Un destello como de la nada, sí. Sí. Eh, Interesante, pues, pensar este asunto, porque, claro, ahorita volviéndolo a como a reflexionar, si se trabaja desde lo simbólico o desde lo imaginario, se tendría una relación terapéutica, no sé, direccionada, y bueno, usted haga esto porque esto lo que le va a servir, porque es que usted tiene que seguir la técnica, o usted tiene que hacer notas en el cuaderno para registrar sus pensamientos, algo así. Y sí es cierto. Aquí me surge una pregunta, y es una pregunta sobre el inconsciente. Que el inconsciente, bueno, es un asunto que está en el registro real, ¿sí? Como el amor, porque aquí pues uno se está jugando en algo que aparece y sorprende, y ese es justamente lo que acaba de decir usted, Andrés, que es lo real, el silencio, representado en el silencio, y que pues hace surgir lo que está más allá, o lo que uno no logra atrapar. Entonces, esa pregunta de, bueno, ¿con qué trabaja el psicoanálisis? ¿Con qué trabaja el psicoanálisis? Si es con lo real solamente, o es con lo real complementado con lo simbólico, inclusive lo imaginario del mismo paciente, pero ahí está Sí, trabajamos con todo ese enredo, con todo el nudo, sí, sí. sí, sí, con todo el nudo, pero pues ahí hay una cosa que, inclusive, ¿qué es lo que hace, qué es lo que lo hace a uno poner en otro lugar, y entre comillas mejorar? Porque ese término de mejorar es muy tramposo, pero hay algo pasa en el análisis, algo pasa que uno como que a partir de que siente que retrocede, avanza. Eso es parte de qué, de lo simbólico, bueno, de todo el registro, como lo acaba de decir, pero lo real,
qué lugar ocupa ahí. ¿Mm? Eso, pues eso me hace pregunta, me hace como detenerme en este registro que nombra Lacan acá. ¿Mm? Sí, es muy interesante porque en efecto pues lo que usted señala es que si se tratara únicamente pues de lo simbólico, pues en efecto se podría seguir una fórmula, etcétera, que nos pudiera conducir a revelar todo lo inconsciente en lo consciente, pues suponiendo que eso fuese posible. Además porque en ese sentido entonces todo lo inconsciente ya no tendría como tal una connotación real, imposible de decir, sino que de repente sería más como sería como más del lado de este inconsciente que quizás Lacan plantea en algunos momentos iniciales, como estructurado como un lenguaje. Ujú. Pero pues si uno sigue más o menos con detenimiento estas consideraciones de Lacan, él va mostrando cómo siempre hay un punto de imposibilidad de saber sobre este asunto y que en efecto toca lo real, como usted dice. Además que es muy interesante porque usted, por ejemplo, dice que hay algo en el inconsciente que en efecto tiene que como ponerse del lado de lo real. eh, y, pero lo interesante es cómo sabemos que eso está. Por ejemplo, lo que usted dice. Sí, Y de hecho, es muy interesante porque quizás de lo que sabemos o podemos dar cuenta de que lo inconsciente es un real es porque algo se nos revela como en el chispazo de sus formaciones, no sé, del síntoma, del lapsus, el etcétera. sueño. Uh-huh. Ujú. Entonces creo que pues esos son como los chispazos que tenemos de lo inconsciente, más allá de que, por ejemplo, eso sea necesariamente por ejemplo, todo decible, todo describible, categorizable, pero sí tenemos chispazos que nos dan cuenta de que eso está, al parecer, jugado en lo que se dice. Además, es muy interesante porque se juega en acto, no es como que se juegue pasivamente en el sujeto. Y bueno, estaba pensando en esto porque cuando usted ahorita decía que en el análisis se produce como una mejoría, que es como muy particular, en el texto hay un movimiento que me llamó mucho la atención y es digamos, eso que es tan alabado por los dioses, y es que el objeto no, que aquel que queda en la dupla del lado del amado se comporte como un amante, refiriéndose a Aquiles y no recuerdo el nombre del otro personaje que empezaba por la P. Ujú. Que el que empezaba por la P, que en efecto es mayor, es el que dice Lacan, queda en la posición del amante, pero que lo que sorprende de Aquiles es que él, que esto lo está comentando Pedro, es Sí. que él se ponga del lado o sea, que se comporte, o sea, que sea en acto como el amante. Eso es muy interesante porque quizás esta mejoría que usted señala, pues me hace pensar a mí que va en esa dimensión del acto, o sea, de algo inesperado que se hace, pero que tiene efectos de mejoría. O sea, que uno podría situar como unas consecuencias de mejoría y pues ahí sí para cada quien lo que pueda eso representar, ¿cierto? Porque quién sabe hacia dónde va esa mejoría, ¿cierto? Sí, puede ir hasta como no utilizar la palabra desgracia, pero sí lo contrario de mejoría, que también es algo que está ahí como puesto en el análisis y puesto eh, en, como en el juego de la transferencia, porque pues uno podría ubicarse en el lugar de, ay, sí, ves que usted está muy bien no, pues entonces como que si está bien, entonces no sigamos, no sigamos porque usted ya está mejor, usted mejoró, inclusive las psicoterapias diferentes, de diferentes líneas, tiene que ver con eso, pues mejorar el síntoma, pero aquí en el análisis nos damos cuenta de que no es ese, bueno, inclusive eso puede ser un engaño, inclusive como se puede considerar en algún momento la transferencia o el amor, ¿sí?
el engaño de, bueno, se está mostrando como no es, ¿sí? Y cómo es en realidad. Ahí entonces viene la cuestión de lo imposible, de esa cosa que no se deja atrapar, ¿sí? Sí, además a propósito de esto que acaba de decir, pues no sé, no recuerdo si es de esta clase o de la anterior, pero Lacan viene señalando cómo esto del amor tiene mucho que ver con eso de demostrar lo que no es, de pensar, de atribuir algo al interior del otro que no es, que es distinto, de eso que Alcibiades ve dentro de Sócrates, pero que quizás no está, y que de repente seguramente no está, pero que lo ve. Y cómo Lacan muestra cómo todo esto del engaño mismo, que yo creo que introduce también el lenguaje, tiene mucho que ver con el amor. O sea, como todo eso comporta la misma trampa engañosa que encubre algo que no puede ser cernido. O sea, como por ejemplo un poema da la ilusión de que ahí está dicho el amor cuando no hay dicho Sí, nada, en realidad. sí, es cierto, porque hay algo que no se deja atrapar, hay algo real. Mm, Considero que ese es como el tema. Aquí quiero leer eh, en la página 49, eh, Lacan hace unas preguntas y me parece importante como explicitarlas o manifestarlas. ¿Cuál es nuestra relación con el ser de nuestro paciente? Sabemos bien que de todas formas que de esto se trata en el análisis, nuestro acceso a aquel ser. ¿Es o no el del amor? ¿Tiene alguna relación este acceso con lo que llegaremos a saber a partir de la pregunta que planteamos este año sobre la naturaleza del amor? Esto lo verán, eh, ya lo verán, nos llevarán bastante lejos. Es precisamente en el banquete una metáfora que quiero usar respecto al efecto de en aquella época, al parecer, había imágenes cuyo exterior representaba a un sátiro o un sileno, y en su interior, como las muñecas rusas, otra cosa encajada. No sabemos muy bien qué, pero seguramente cosas preciosas. Pues bien, Alcibiades compara a Sócrates con estos pequeños objetos. Y en lo que a nosotros se refiere, lo que debe haber, lo que puede haber, lo que supuestamente hay de ello en el análisis, a eso es a lo que lo que apuntará nuestra pregunta, pero muy al final. Bueno, acá dice al final también que es el amor. ¿Mm? La transferencia. eh, Bueno, acá hace referencia al texto de observaciones sobre el amor de transferencia y todo lo que hizo Freud, pues para también intentar dar cuenta de yo lo llamaría fenómeno analítico, que es la transferencia, pero la transferencia manifestada y como puesta en un acto de amor, en un acto de amor que al final eso es lo que hace trascender el análisis. Si uno no ama eso que está ahí, aunque no sea lo mejor o que no sea siempre positivo, uno siempre insiste, estoy hablando del análisis, uno siempre insiste aunque, bueno, se dice que ese también es una característica del amor, que no siempre es una satisfacción, sino también un dolor. Y esa otra parte o ese otro filo del amor, que es el dolor y que es seguramente lo que también hace avanzar un análisis. Y también ahorita, hablando del acto, eh, siempre también lo he dicho, que es el acto en el que se manifiesta el inconsciente.
nada hay más como fiel que el acto para mostrarnos una manifestación del inconsciente. Pensemos en todas, el sueño, el lapsus, el acto fallido, el chiste, inclusive también es un acto, un acto que se manifiesta en la palabra, que se manifiesta en lo simbólico, pero que irrumpe inclusive el pensamiento o el querer como calcular cuando se va al análisis y uno dice, bueno, yo voy a tratar estos temas, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, porque es muy importante para mí. Uno llega al análisis, cruza la puerta y no se acuerda absolutamente de nada. Ahí es donde está el inconsciente como diciéndonos un poco de que no se puede atrapar, inclusive también hablar del amor o de Eros en ese sentido, no se puede atrapar. Sí, yo concuerdo en ese sentido en la medida en la que, por ejemplo, alrededor de lo que usted dice, solo podría ser captado en acto, no podría ser captado en, digamos, en una suposición, por ejemplo, eh, haciendo por ejemplo, una proyección a futuro, ahora utilizo otro término, una estimación a futuro, de, esta persona va a soñar con esto, seguramente va a llegar hablando de esto, etcétera, justamente porque no es capturable, es impredecible y como se manifiesta en acto, pues cuenta con toda la incertidumbre que tiene el acto mismo, por darse o no darse, por todas las condiciones que hay previas al acto, pienso yo, por ejemplo, digamos, en la dimensión, por ejemplo, el pensamiento, y de este sujeto que trae con todo lo que trae antes de ejecutar tal o cual acto, o sea, toda la historia que hay, toda una vida antes de un sueño, todo un montón de representaciones antes de un chiste, etcétera. O sea, pienso que, y seguramente lo que se capta inconsciente es solo un pequeño pedazo de todo lo que seguramente inconsciente hay, entre un montón otro de pedazos, sí. Uh-huh. Sí, es cierto, es cierto. Aquí me encuentro con algo que le puse cita. Lo voy a leer específicamente. Entre estos dos términos que constituyen en su esencia el amante y el amado, observen ustedes que no hay ninguna coincidencia. Lo que le falta a uno es lo que le falta a uno no es lo que está escondido en el otro. Ahí está el problema del amor. Entonces, la, la, como la máxima o la cita, pues la referencia a Lacan del amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Eso es como lo que no se deja atrapar. Inclusive pensar en un mundo donde uno sepa atrapar el amor, pues sería un mundo un poco, no mucho, muy manipulable. Inclusive el ser humano, sabiendo que es el amor, pues podría hacer un negocio mismo de eso. Eh, Pienso ahorita en todo el problema de la sexualidad, que se representa, por ejemplo, en imágenes, en piel, en mujeres desnudas, hombres desnudos, orgías, bueno, todo lo que... Y la pornografía, que se supone que allí no hay amor, pero que está el sexo escenificado en algo irreal, que además desaparece y hace correr a Eros, lo espanta. Es como si el ser humano en este tiempo o pues, en las sociedades no estuviera tan presente esto del amor, inclusive lo que significó el amor cortés en el siglo pasado
o todo lo que significaba como el cortejo o la conquista. Ahorita, inclusive, pienso en muchas cosas frente a la representación de esta distorsión que se le hace al amor en nombre del sexo, ¿sí? Eh, y bueno, pues la pornografía o los abusos serían lo más fiel en esa representación, que es una cosa abrumante y además un poco hostil y aberrante, porque hay que decirlo, no es una cosa bien fácil como de sobrellevar esto en lo que se convirtió el amor en el siglo XXI. Que puede existir gente que todavía ama mm, a lo clásico. Sí, Andrés. Sí, bueno, y además cuenta de eso, creo que por ejemplo textos como El amor líquido dan cuenta de que algo se ha producido en relación al amor distinto, ¿cierto? Bauman. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, iba a decir respecto a eso, que a pesar de que el ser humano no sabe a ciencia cierta lo que es el amor, y no sabe a ciencia cierta muchas cosas, de todas maneras, por ejemplo, Lacan ahí está diciendo que no es algo que pasa inadvertido para los hombres, que es uno de los dioses más antiguos, o sea, estamos contando con ese real desde hace mucho rato, y los efectos del siglo XXI sobre eso podrían, por ejemplo, ser localizables en todo lo que el capitalismo ha hecho alrededor del amor. O sea, estamos cerca, por ejemplo, del 14 de febrero y creo que ese es uno de los ejemplos más dicientes del aprovechamiento de este Dios por parte del capitalismo, un Dios que da muchísimo dinero, que mueve industrias por completo, fechas comerciales, etcétera. Pero además de eso, también me parece muy interesante otra cosa que introduce Lacan alrededor del amante y del amado, y a propósito de la máxima que usted resaltaba de Lacan, porque además Lacan les pone a estos dos personajes una característica común, y es que tienen un no saber cada uno de su lado, y es el amado no sabe qué es lo que tiene, o sea, el motivo por el cual el amante lo ama, así como el amante tampoco sabe qué es lo que le falta. Es muy interesante porque digamos, esta dimensión del no saber muestra cómo el amante y el amado tienen que ver con el sujeto justamente además en esta dimensión de lo real, porque este no saber es algo de eso que no puede ser como cernido, atrapado, como no sé, por nuestra misma experiencia o dicho todo como en lo simbólico. Y, bueno, y además a propósito del comentario que usted hacía, como de los efectos, digamos, de nuestra cultura sobre el amor, por ejemplo, como la pornografía, hay un texto de Byung-Chul Han, es un filósofo coreano, que creo que trabaja con una universidad alemana, y este texto se llama La agonía de Eros. En alguna clase con Sebastián lo leímos, muy interesante porque él muestra cómo, por ejemplo, la existencia de la pornografía, o sea, la presentificación de este contenido, lo que hace, digamos, al sacarlo de las sombras, al volverlo muy luminoso, lo menos opaco posible, lo que hace es un desgaste al deseo importante, digamos, sin satanizar la pornografía. Lo que produce es una especie como de agotamiento del deseo del sujeto en la medida en la que algo de lo que sostiene, por ejemplo, que creo que Lacan aquí también lo está mencionando, algo de lo que sostiene ese deseo tiene que ver justamente con esa opacidad, con algo de eso que justamente queda como por fuera de la aprehensión. Pero lo que trata, por ejemplo, la pornografía es justamente exhibir todo lo contrario, y en esa medida parece que ha tenido ciertos efectos sobre el sujeto. Y Shulhan sostiene como en algunos de sus textos una posición en la que el sujeto, digamos, por los efectos mismos, quizás avasallantes de consumir y consumir y consumir, pornografía, lo que sea, cualquier otro producto que nos ofrezca el capitalismo, digamos, la consecuencia lógica es esta repentina ola depresiva que hay sobre la humanidad, en la que lo que parece más agotado es el deseo, etcétera.
Entonces es una, digamos, un texto interesante alrededor de esto y de cómo, digamos, digamos la dirección que toma nuestra cultura, la elección capitalista de nuestra cultura, pues también nos afecta, como dice, muy bien dice Carlos, a nivel del amor, a nivel de la forma como la sexualidad se ejecuta, como la sexualidad se representa, el lugar que toma la sexualidad dentro del amor, etcétera. Ujú. Sí, estoy aquí bajando el libro eh, de Chulhan, La agonía de Eros. Interesante, interesante conocerlo y pues entrar en esta, más allá de ser una reflexión, es una necesidad de, bueno, además porque no estamos como en el campo pedagógico o en el campo inclusive como de la enseñanza, sino que estamos en un campo, no somos, eh, eh, no estamos hablando de otros discursos, sino del psicoanálisis. Y el psicoanálisis reflexionando sobre los fenómenos de la clínica, porque siempre esto, inclusive esta cuestión del amor, la transferencia, el mismo dispositivo y de lo que hablan los pacientes es eso, es un conflicto con eso llamado amor. Eh, eh, manifestaban, por ejemplo, en la infidelidad, por ejemplo, en la violencia o en la violencia de género o en el abuso, pero siempre está ahí marcado el amor. Y bueno, hablar exacto, de la pornografía y de todo esto, sí, no se trata de satanizar, no se trata, inclusive por más que satanicemos o satanicen los que se dedican a hablar mal de la pornografía como a atacar o algo así, pues es como, inclusive eso podría ser real también, podría ser algo que no se deja atrapar, ¿no? Algo en esta concepción, como estamos hablando algo que no se deja atrapar porque no sirve de nada. ¿A quién, uno con quién se queja de eso? ¿Sí? O un paciente con quien se queja de que existe la pornografía y, por ejemplo, en redes sociales estoy hablando de las disfunciones sexuales y hace un año di unas charlas a los sexólicos anónimos, hablándoles de la sexoadicción. Pero ahí no, inclusive no es un motivo por lo que uno pueda profundizar en la clínica. Existe la pornografía en sí, pero ese no es el problema. Inclusive hay un par de pacientes que dicen, no, es que yo he descargado una aplicación para que me bloquee todas las páginas pornográficas para yo no ver, porque siempre que veo me masturbo y cuando me masturbo caigo en una angustia y pierdo el placer por mi pareja y entonces se me daña el matrimonio, todo eso, pero la pornografía es cierto, no es un motivo de peso hasta, bueno, lo que llevo de experiencia clínica y analítica, sino que es como una cosa que uno ve, uno percibe, pero no es ahí donde está el trabajo por el que a uno le demandan una psicoterapia analítica o un análisis propiamente dicho o solamente una atención, porque también eso es otro problema, y es que no es un problema, es otro elemento, y es que todos los pacientes nos llegan demandando un análisis.
no es que, inclusive mucha gente no conoce qué es el psicoanálisis. Uno es quien hace las cosas por esa vía, pero pues no siempre se ubica una persona como analizante. Eso también es importante reflexionar. Bueno, iba también a decir, porque de repente lo que usted, por ejemplo, señala respecto al amor es muy interesante. Además, porque quizás, aunque aquí Lacan no lo hace tan explícito, pero dos seminarios atrás venía hablando del deseo. Es muy interesante porque aquí Lacan, al respecto del amor, dice que, y más como el amor que él resalta, el amor griego, es favorable para los lazos de la sociedad. Eso es muy interesante. Ujú. Porque eso implica cierta conservación del lazo, cierta no destructividad, etcétera. En cambio, cuando se habla del deseo, estamos en un terreno muy distinto, porque, o sea, uno no podría decir que lo que el hombre desea, que lo que los seres humanos desean por su objeto, todo tenga que ver con el bien, como podría uno pensarlo, por ejemplo, con el amor, ¿cierto? Ujú. Eh, Ahí el deseo de destrucción está, el deseo de pegar, si uno, por ejemplo, lo piensa a nivel de la pulsión, entonces está, digamos, el deseo de cagar, de ser cagado, etcétera. O sea, todo el lío pulsional poco favorece a, digamos, todo este dilema del deseo poco favorece el lazo social, porque no, la forma como el deseo invita al sujeto a comportarse no necesariamente tiene que ver con el bien o el bienestar del objeto. De repente, creo que en el nivel del deseo hay algo de destructividad que siempre queda comprometida del lado del sujeto para con su objeto. O sea, y esa destructividad es necesaria para que se produzca como el empuje que lo lleve a alcanzarlo, de alguna manera. Vemos, por ejemplo, que esta acción de Aquiles en relación a este personaje no tiene que ver con el deseo. Es un movimiento que no apunta a la destructividad de él, sino que es un acto distinto y que por eso mismo es alabado por los dioses, etc. Me parece muy interesante porque si hay algo que, por ejemplo, que podríamos pensar es que amor y deseo son cosas muy distintas y vemos cómo el amor comporta una dimensión quizás más compleja con el objeto, o sea, no una relación quizás tan polifacética como la implicaría el deseo, sino que está como cernida a unos parámetros más estrictos que quizás sea lo que Lacan nos estará tratando de mostrar aquí de forma como más explícita, ¿sí? Ujú. Sí. Es importante eso, es fundamental distinguir el deseo del amor, eh, como lo decía usted, Andrés, el deseo va para todo lado, es decir, el deseo puede ser un asunto que tenga el camino de la pulsión eh, como perversa, polimorfa, como atravesada por ese polimorfismo perverso. Pero el amor es indudablemente una cosa que o abarca o integra eso, o que solamente lo cubre y pues es algo que inclusive trasciende. Eh, el saber que, por ejemplo, la carne, hablando en un discurso un poco religioso, la carne como pecaminosa está mucho más allá, inclusive volvemos al tema del sexo y del amor, que estaría representado en el deseo y el amor como algo que puede complementarse, pero también puede ser puede estar muy distante. Entonces, por ejemplo, ahí viene la queja de, bueno, no sé cómo amar, qué es el amor, yo no me puedo enamorar,
o me enamoró de todas, entonces ninguna termino escogiendo. Y bueno, pues ahí hay que mirar cómo el análisis, ¿qué hace el análisis con eso? ¿Qué hace el análisis con el amor? Y pues Lacan nos viene diciendo de una manera muy concreta que el amor es lo que está implicado desde principio a fin en un análisis y es que está manifestado en la transferencia. Como lo hablamos en otras sesiones, que yo lo entendía como una ficción, como que la transferencia es la ficción que sirve para que el análisis tenga un proceso, como un proceso a la trascendencia, un proceso al avance más que la trascendencia, sino al avance y atravesar, quizás como lo hizo Orfeo, atravesar el infierno, que sería una metáfora para un análisis, atravesar el infierno propio y pues salir al menos vivo, como lo hizo Orfeo. Pues Orfeo no necesariamente murió, sino que bajó por Eurice y pues no pudo traérsela, pero en un análisis uno sí puede traer al menos un poco de conocer cómo es esa vida, cómo es esa vida propia y con qué cuenta uno y cuáles son los propios límites. Sí, yo creo que sobre ese punto último que usted dijo, podríamos cerrar porque justamente reconocer los propios límites es encontrarse con el real de cada quien, ¿cierto? Sí, Con ese imposible. así es, así es. Bueno, Y que Andrés, como usted también previamente lo venía circunscribiendo, pues, esos límites o eso de lo real, pues es lo inconsciente, que es en efecto lo que en acto se va a poner seguramente en juego en unas sesiones de análisis, sí. claro. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí en Estudio Psicoanalítico. Le quiero comentar algo como para terminar, como para cerrar este encuentro, esta sesión. Y es que, bueno, no sé si usted se ha dado cuenta, sí, yo les comenté de el doctor Luis Schnickman, psicoanalista de alta trayectoria, es un argentino que está en Cali y él me propone que hablemos de la psicología del inconsciente y el psicoanálisis. Entonces le planteo la idea de que pues lo hagamos como en un encuentro con estudios psicoanalíticos, todos allí como hablando, conversando con el doctor Schneemann y pues alrededor de esto, yo en inicio sería el que plantearía la conversación con él y ustedes pues también como que interactuarían con esta conversación. Entonces, pues les quiero dejar este acto porque se va a realizar el próximo sábado a las 11 de la mañana. En este momento todavía no tengo bien el canal o como una videoconferencia por este medio o por otro, ¿sí? Entonces, para que estén atentos todos los del grupo y pues usted, Andrés, también está totalmente invitado. Bueno, Carlos, muchas gracias. Seguramente sí es probable que esté acompañándolos el próximo sábado entonces. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Feliz semana. Bien, igualmente para usted, Carlos. Hasta luego. Hasta Bueno, la próxima bueno, ocasión. gracias. Hasta luego. Hasta luego.